Bien, estamos viendo lo del derecho aplicable en la Corte Internacional de Justicia y analizamos lo que era la costumbre como fuente de derecho. Y veíamos, bueno, cómo acreditar la costumbre, las diversas formas o las fuentes de las probancias para acreditar la costumbre. Poníamos el caso de hipotético de Bolivia y Perú, ¿no? Y el paso al mar. Bien, seguimos con los principios generales del derecho, también como una fuente primordial del derecho internacional, o de las fuentes primarias de las que la Corte se debe de valer para resolver las controversias. Dice, para algunos juristas los principios en cuestión serían los del derecho romano, para otros serían los que son universalmente aceptados por la ciencia jurídica y para otros más, en fin, serían los del derecho natural. ¿Sí? Aquí la cuestión es que si nos remitimos al, al artículo 38, ¿sí? El inciso C, nos habla de los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Acabamos de ver entonces cuáles podrían ser esos principios de derecho, ¿no? Los principios del derecho romano o los principios del derecho natural. Pero aquí hay una parte importante que tenemos que analizar cuando se refiere a que sean reconocidos por las naciones civilizadas. Entonces son dos apartados a dilucidar. Uno, que es una nación civilizada, y dos, de qué forma pueden ser reconocidos esos principios generales de derecho. ¿Sí? En cuanto a los principios generales de derecho, pues no tenemos algún problema. ¿En qué semestre vamos? Noveno. Entonces ya tienen una noción de lo que son los principios generales del derecho, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, ¿ustedes tienen una noción de lo que es una nación civilizada? ¿O qué podría considerarse lo que es una nación civilizada? Sí, compañero. Supongo que los que tienen una organización de acuerdo a lo que se establece en el Estado, como es pues, el gobierno, Creo que es un buen comienzo. Sí. Vamos a ver. Vamos a hacer algunas anotaciones. ¿Cuál es su nombre, compañero? Él. Dice, bueno, primero pues que esté organizado como Estado, ¿no? Que esté organizado como Estado, es decir, que tenga que esté constituido en un territorio con un gobierno y una población. Pero sería suficiente para considerarlo como civilizado, que esté constituido como un Estado. ¿Hay estados incivilizados? ¿Ustedes qué piensan? Tenemos un primer punto de partida y es bueno. Bueno, que esté organizado como Estado. ¿Hay estados incivilizados? Pues a menos que sea como una isla donde haya, o sea, personas, pero que, no sé, como donde hay tribus, que no se quieren unir como al resto del mundo. No sé cómo es que hay varios lugares en la ciudad donde hay tribus, pero también en el paso de externos, por así decirlo, y no sé si sean considerados como parte de la civilización. A lo mejor hay varias tribus en algún
alguna isla donde no fueran pertenecientes a algún estado. Pero fíjense, aquí estamos hablando del concepto nación civilizada, ¿sí? El compañero nos da un buen punto de partida. Bueno, primero que esa nación estuviera organizada como un estado. Si es una tribu, no se consideraría como un estado. Podría en un momento dado el territorio donde está asentada la tribu pertenecer a un estado, ¿sí? Como por ejemplo las tribus Yanomami de Brasil, que están en el Amazonas. A lo mejor ni saben que viven en el estado de Brasil, pero de manera eficaz viven en el estado de Brasil, pero ellos ni conciencia tienen a lo mejor respecto de eso, ¿sí? Y a Brasil sí se le considera un estado, pero no a la tribu, sino que pertenece a. Sí, compañero. Podría ser, no sé si te parece, pero algo como un caimán, que es un estado que no es reconocido. Aquí estaríamos hablando del reconocimiento de Estado, no tanto de si es una o no una nación civilizada. ¿Qué parámetros tendríamos que considerar para que un Estado se considerara como civilizado? Sí, acceso a la educación. Y se trata del idioma, en la manera como la barrera del idioma entre este estado y otro. Yo creo que el idioma no entraría, ¿sí? Porque el idioma es muy particular. Pongamos el caso de España, ¿sí? ¿Cuántos idiomas se hablan en España? ¿Cuántos idiomas se hablan en España? Aparte del castellano. El catalán, por ejemplo, sí. ¿Qué otro? ¿Qué otro idioma se habla en España? Ya tenemos el castellano y el catalán. Yo me acuerdo por lo menos de dos más. Valenciano, gallego, Gallego, yo me acordaba del gallego, sí, del gallego. El euskera o vasco. ¿Cuál? Aranés, de eso no me acordaba, ¿sí? O sea, yo me acordaba del castellano, del catalán, del gallego y del euskera, perdón, que es el vasco, ¿sí? Que si ustedes escuchan el gallego, el catalán y el castellano, bueno, el castellano lo entienden, pero escuchan el gallego y el catalán hasta lo entienden de algunas formas, ¿no? Porque tienen una raíz. Pero han escuchado el vasco, no, pues no lo entiendo, o sea, nadie sabe de dónde salió el idioma vasco, porque no tiene una raíz así indoeuropea, no la tiene. ¿Sí? Cuentan las leyendas que dicen que son sobrevivientes de la Atlántida, que por eso tienen un idioma tan raro, porque es rarísimo. ¿Sí? Pero bueno, si buscan por ahí un video en vasco, se van a dar cuenta, ¿no? Que no le entienden. Un video en gallego, pues todavía, o en catalán, lo entiendes, pero en vasco no le entiendes nada. Sí, compañero. bueno, por ejemplo, yo ahorita volviendo a analizar eso, quizás sea que cuente con un sistema político dentro del Estado. Muy importante, digo, además del acceso a la educación, estoy de acuerdo, ¿sí? Pero un sistema jurídico, muy bien. Que usualmente, si estás constituido como Estado, tienes un sistema jurídico, ¿sí? Dígame, en su experiencia de conocer el mundo a través de las noticias,
Yo no les digo que hayan viajado, ¿sí? Supongo que a lo mejor sí. Espero que viajen por todo el mundo. Habrá naciones, estados, que se consideren incivilizados. ¿No? Las dictaduras, Las dictaduras. ¿Qué dictaduras existen actualmente? Corea del Norte. Muy bien. ¿Es un estado? Sí. ¿Tiene un sistema jurídico? Sí. ¿Podemos considerar que es civilizado en Corea del Norte? Dentro de un parámetro normal internacional, normal entre comillas, que Corea del Norte es civilizada. ¿Por qué no, compañero? porque no está dispuesto a acatar ciertas normas sociales por la comunidad. Fíjense, hay una cuestión muy importante. La negativa a quererse involucrar internacionalmente con demás estados en el asumir compromisos comunes, ¿no? Por ejemplo, la no proliferación de las armas nucleares, el respeto a la libertad y a los derechos humanos, ¿sí? ¿Hay algún otro estado que no respete los derechos humanos? ¿Cuba? Pues una cosa Sí. que lo reconozcan y que los acepten, y otra cosa es que realmente no se cumplan. Sí, que realmente se cumplan, ¿no? Cuba, Rusia, usted se me está yendo muy hacia los socialistas, compañero. Digo, porque eso es lo que la publicidad nos vende, ¿no? Realmente. Yo estoy cierto de que si no hubiera existido el bloqueo económico de Estados Unidos hacia Cuba, Cuba ya sería otra ahorita, la propia gente hubiera hecho evolucionar el Estado, pero la propia cerrazón ha impuesto un gobierno férreo en Cuba, ¿sí? ¿Qué pasó con China? China tiene una apertura formidable al comercio exterior, ¿sí? ¿Ha ido avanzando mucho en cuestión de derechos humanos? Sí, ha ido avanzando mucho, no tanto. Pero no nos vayamos tan lejos tampoco. ¿A poco creen que en Estados Unidos se respetan los derechos humanos o los derechos civiles como ellos les hablan? Hace un año, 2 años, 3 años que viene el movimiento del Black Lives Matter, ¿sí? Precisamente por la gran intolerancia y la falta de respeto a los derechos humanos hacia la población de raza negra, ¿sí? Y realmente cuando vemos este concepto en el inciso C del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, realmente tenemos esa dificultad de establecer, bueno, ¿y cuáles son las naciones civilizadas? Los que respetan los derechos humanos, no hay una nación que enteramente respete los derechos humanos y que los garantice. No la hay. Se hacen esfuerzos importantes, sí. Pero entonces, tomando en consideración que esto son reglas hechas por Occidente, ¿sí? Pues tenemos que tomar en cuenta que una nación civilizada pues sería a las naciones que se ajusten a los parámetros occidentales. Irán, por ejemplo, ¿se ajusta a los parámetros occidentales? Para nada. En los años 70 Irán era otro, ¿sí? Llegan los fundamentalistas y a las mujeres con burka, ¿no? ¿Qué pasa en Afganistán? La semana pasada estaba viendo que aun cuando ya habían
los talibanes que si iban a ir las niñas a la escuela, de repente dijeron siempre no, y no hay escuela para las niñas. Ah, de la chingada. ¿Esa es una nación civilizada? Conforme a ciertos parámetros normales, pues no sería una nación civilizada porque no está otorgando, por lo menos intentando otorgar la igualdad de oportunidades a niños y a niñas en la escuela. ¿No? Y más con ese tipo de gobierno que tiene ortodoxo, musulmán, religioso. Qatar, la noticia de la mexicana que fue condenada, que tuvo que escapar. Y no porque sea un estado rico, como Qatar, no implica que no sea incivilizado. O sea, cásate con tu violador, chinga tu madre, ¿qué te pasa? No. Yo creo que sí se las mentó. Yo creo que sí se las mentó. Y bien merecida la mentada de madre. ¿No? Y ahora por andar acusando, latigazos. ¿Y eso que fuiste violado? Y es un estado riquísimo, Qatar, con mucho dinero. Sí. O sea, no importa si sea pobre o sea rico, siempre va a haber estados así. Pero bueno. Sí, compañera, adelante. Pues yo creo que muchos países como de Asia los considerados como civilizados, ¿no? Porque son como la ley que sí reconocen derechos humanos, pero sí los aplican más que nada, ¿no? O sea, de que las personas como muy aisladas y todos las utilizan como objeto en algún lado, pues es como, yo lo consideraría así, como fue como la transformación de las niñas que no tenían la escuela. A ver, por ejemplo, los hombres no se como 10 cosas, pero a lo mejor solamente uno, y por caso de los hombres que consideran eso como un acto muy colectivo, ¿no? Sí, y no solamente de Asia, ¿sí? En África también hay está muy arraigado ese tipo de gobierno musulmán ortodoxo, religioso, donde todavía se practica, ¿cómo se llama la extirpación del clítoris a las niñas? Obliteración, ¿o cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. No me acuerdo el nombre técnico, pero que les extirpan el clítoris para que no sientan placer. Y en otros estativos hasta les cosen la vulva para nomás dejar que salga la orina para que no puedan tener relaciones sexuales. O sea, ¿eso es civilizado? Pues desde luego que no. Entonces sí hay unos parámetros que podemos tomar en cuenta para decir si una nación es civilizada o no. Sí hay parámetros. Además de que tengan un sistema jurídico, un sistema judicial, legislativo, un Estado, acceso a la educación, acceso a la salud, sino todos esos pequeños detalles, bueno, cómo están las libertades civiles, los derechos humanos, el respeto a las personas. ¿Sí? ¿Cómo está su integración también como Corea del Norte al concierto de las naciones? ¿Acepta compromisos internacionales? Muchos de los avances precisamente en derechos humanos que hemos tenido aquí en México fue por el cumplimiento de obligaciones internacionales, como fue el Pacto de San José, que por gente terca y aferrada, como los familiares de ¿cómo se llama? ¿Cómo se apellida? ¿Eh? Sí, nomás se fue, de Radilla Pacheco, ¿sí? De esas personas aferradas se logró precisamente un avance. No digo completo ni pleno en los derechos humanos, pero precisamente con base en obligaciones internacionales. Pues, tú obligaste internacionalmente y muchas veces eso implica que sea un Estado civilizado o asuma obligaciones internacionales como Estado en beneficio de mi población y de la humanidad en general. ¿Sí? Podemos considerar que México es un Estado civilizado, conforme a los parámetros que acabamos de ver. Creo que podemos decir que está haciendo lo mejor, o está haciendo los esfuerzos, ¿no?
hace, hace como que puede, o como que hace como lo que puede, ¿no? Porque podría ser más, ¿sí? Muchas veces depende del gobierno en turno, realmente, ¿sí? En lo que fue, digamos, yo creo que se notó mucho avance desde Cedillo hasta Peña Nieto, un avance un poquito progresivo, lento, pero progresivo en el respeto de los derechos humanos, ¿sí? Y ahorita siento como que nos estancamos con López Obrador, como que nos estancamos un poquito, como que ahí espérense tantito con eso, con los derechos humanos, ¿no? Que debería ser esto progresivo. Pero bueno, yo siento como que nos estancamos en la mayoría de los temas, hay otros que sí siguen avanzando, pero por ejemplo en lo de los periodistas estamos súper estancados, ¿sí? El derecho humano a la seguridad pública estamos súper estancados, ¿sí? En el derecho de las mujeres no estamos tan estancados porque ellas no se han dejado, es la realidad, ellas siguen luchando por los derechos de las mujeres, ¿no? Pero porque no se han dejado, han vivido un poquitito avance, pero se logró más antes que lo que se ha logrado en este sexenio. Yo siempre digo, desde mi punto de vista, no sé ustedes que son mujeres, ¿cómo lo ven? ¿Mande? Ese fue un retroceso terrible, ¿no? En, en cuanto a los avances que se habían tenido y con base en una presunta guerra contra la corrupción, ¡pum! ¿No? Veíamos el acceso a la educación. Las escuelas de tiempo completo donde les daban comida a los niños estaban súper peleadas por los papás, porque te les daban de comer. Te lo soltaban hasta las 5. El papá se podía ir a trabajar a toda madre toda la mañana y llegaba a las 5 a recoger al niño, lo relojaba a las 7 y lo recogía a las 5. Y ahora me cancelan el programa. Dice, no es que le vamos a repartir dinero directamente. ¿Cómo vas a suplir eso? La confianza que el papá tenía depositada en una escuela al niño de tiempo completo, de 8 horas, con comida. Si precisamente lo hacía es porque no podía atenderlo. A lo mejor tenía la capacidad económica de hacerlo, pero no puede estar ahí para darle de comer, para cuidar, para hacer las tareas. Esas escuelas eran fabulosas. Yo quise meter a mis hijos en unas de esas. Están bien peleadas. Bueno, estaban peleadas, no sé si sigan todavía, pero estaban bien peleadas esas de tiempo completo. Porque yo le decía a mi esposa, imagínate, pero los entregamos a las 8, la primaria, los recogemos a las 5 y les dan de comer y les ayudan a hacer tarea. Oye, no, pues sí, ¿no? Y estuvimos y no. Y con estudios socioeconómicos para ver si efectivamente no podías pagar un servicio. Pues vieron que sí podíamos pagar otro servicio. Entonces vas a escuela normal, pagabas un servicio de estancia, te lo recogían en la escuela, te les daban de comer, bueno, les daban de comer, hacían sus tareas y íbamos a las 5 a recogerlos. ¿Sí? Era una ayuda, un programa muy, muy bueno que ahora va para atrás. Entonces, era un gran avance y tenía muchísimos años esas escuelas de tiempo completo. Y ahora es un retroceso. No se compara ese servicio cuando darle directamente el dinero a los papás, no se compara. ¿Mm? Pues sí, pero bueno, son políticas de Estado. Bueno, ya nos estamos perdiendo en cuestiones políticas internas en lo de la clase. Bien, entonces decíamos, vamos poniendo entonces el ejemplo de México. ¿Consideramos que México es una nación civilizada? Ahí va. Podemos decir que sí, que cumple con los parámetros de un Estado occidental, ¿no? ¿Sí? Por lo menos las mujeres no andan en burka, ¿sí? Y podemos decir que tenemos medianamente acceso a la educación, a la salud, y hay un respeto, más o menos, a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, decíamos, bueno, eh, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a determinar
cuándo estos principios son aceptados por las naciones civilizadas. Dice, autores como Rudolf Guggen consideran a los principios, lo repetí ahí, generales de derecho en el sentido de reglas aceptadas en la legislación interna de todos los estados civilizados. Entonces, esta es una forma de determinar cuándo estos estados civilizados incorporan en su legislación interna ciertos principios y que estos principios son principios de derecho internacional y que pueden ser utilizados como fuente de derecho. ¿Sí? Porque decíamos, eran esos dos parámetros. Uno, eran naciones civilizadas, ya vimos que eran naciones civilizadas. Bueno, ¿y cómo eran reconocidos esos principios por esas naciones civilizadas? Y aquí estos autores nos dicen, bueno, estos principios generales de derechos en el sentido de reglas aceptadas en la legislación interna de todos los estados civilizados, o de los estados civilizados. Y yo les pregunto a ustedes, compañeros, México, bueno, si consideramos que es un estado civilizado, dentro de su legislación interna, ¿tiene reconocidos derechos? Digo, ¿tiene reconocidos principios generales del derecho? De derecho internacional. Porque sabemos que en la Constitución del 1 al 29 hay principios generales del derecho. ¿Sí? Pero principios generales de derecho internacional. Fíjense, en la legislación interna, si bien es cierto, conforme al artículo 133, los tratados internacionales son ley suprema en toda la Unión junto con la Constitución, ¿sí? Pero aquí es más específico, es en la legislación interna, es aquella que se genera mediante el proceso interno legislativo. Dentro del proceso interno legislativo hay leyes que contengan principios generales del derecho internacional. ¿No? Vamos dejándole hasta aquí por hoy y nos vamos con esta tarea para mañana. Si ustedes me pueden decir si hay alguna ley interna que contenga, aquí en México, que contenga principios generales de derecho internacional. Sí. ¿Perdón? Sí, sí, pero está reconocida en alguna ley. Pero aquí la cuestión es, dice, cuando están aceptadas en la legislación interna, así que en la ley, en una ley mexicana, se establezcan o vengan, se prevean estos principios generales de derecho internacional. ¿Tiene idea en qué ley estará? No lo escucho nadie. Ah, en el cuarto de la Constitución. Pero eso sí contra las personas. ¿Sí? Que no hay discriminación entre varón y mujer y que todos deberán ser iguales, tratados no discriminados en razón de sexo, raza, religión y credo. Pero eso es en cuanto a las personas. Yo hablo de principios de derecho internacional, entre estados. ¿No? ¿No se le ocurre? ¿No? Pero se habla de, por ejemplo, en el derecho público, o sea, al momento de suscribir el acuerdo internacional, supongo que se está reconociendo que es un Estado. La igualdad de los estados, ¿en dónde está reconocida en una ley interna en México? Realmente más bien el derecho cuando una empresa mexicana se reconoce a un extranjero. Aguas.
el hecho de que se llame derecho internacional privado no implica necesariamente que sean normas de derecho internacional público. Aquí estamos hablando de derecho internacional público. La mayoría de las normas de derecho internacional privado son normas internas, ¿sí? Y algunos tratados internacionales. Pero aquí estamos hablando de principios generales de derecho que hayan sido incorporados en las leyes internas de México. Principios generales de derecho. ¿Se les ocurre en dónde? ¿En qué ley? ¿No? Mañana lo vemos.